que avanzar con nuestra agenda cuando son las 7:35, porque ya veo que está nuestro invitado de esta hora, el doctor Carlos Arrue. No es doctor en medicina, es doctor en derecho, ¿no? Don Carlos Arrue, buenos días, bienvenido. Buenos días, señor Cabrera. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la señora Altamiranda que me estuvo llamando para esto. Y bueno, buenos días a todos los Óigame, oyentes. don Carlos Arrue, a mí me motivó a pedirle o hacerle esta invitación porque yo me he dedicado en los últimos días, independientemente de la opinión que cada uno de nosotros como panameños tenga derecho a tener, a favor o en contra, lo que sí quisiera es que todos los panameños, todo, esa es mi aspiración, que todos los panameños tengamos claro por delante el día después, como la película, el día después. O sea, si los panameños mayoritariamente deciden, y por un fallo de la Corte, rescindir el contrato, suspender el contrato, sacar a la mina de un día para otro, etcétera, etcétera. Varios colegas suyos nos han dicho que, bueno, la mina, la empresa First Quantum, también tiene una serie de derechos adquiridos y por ahí hay una cláusula de arbitraje. Y en el medio de hablar de todo esto, para que tratando de hacer docencia ante la opinión pública, yo me entero que nuestro invitado, el doctor Carlos Arrue, estuvo involucrado o tuvo algo que ver con algún o alguno de los arbitrajes de la Autoridad del Canal de Panamá, no sé si con GUPC o con cualesquiera de los otros. Eso es así, don Carlos. ¿Usted tuvo que ver alguno de esos arbitrajes? Bueno, sí, pero básicamente, bueno, sí, desde el 2015 he estado con la Autoridad del Canal en la defensa de los casos de arbitraje que tienen. Pero bueno, lo que sí sería objeto aquí sería algo bastante distinto. Sí, Mi experiencia de arbitraje va un poquito más allá de lo que sería la Autoridad del Canal de Panamá, porque tengo básicamente 20 años de trabajar en arbitraje, dentro de los cuales 13 años han sido desde Francia, en París, para firmas estadounidenses que defienden estados en arbitrajes de inversión. Y básicamente la situación de este caso en particular puede llevar a lo que se llama un arbitraje de inversión, que digamos es algo un poco distinto a lo que sería el arbitraje comercial clásico que resulta de una cláusula de arbitraje. lo que pasa es que la pregunta se la hacía para a manera de introducción, porque hay quienes dicen, bueno, si el canal ha ganado casi todos los arbitrajes, ¿por qué Panamá no ganaría este? Y yo ahí decía la misma pregunta, y yo, pero ¿por qué mezclan una cosa con la otra? Pues a mí se me antoja pensar, yo que no sé exactamente nada de eso, se me antoja pensar que ningún caso es igual a otro. No, ningún caso es igual a otro y ningún caso tiene un 100% de garantía. Y bueno, básicamente, bueno, de los arbitrajes del canal no voy a hablar, pero de lo que sí puedo hablar es en general del arbitraje de inversión y de algunos elementos que pueden ser relevantes en este caso. Eh, Hay un tema que es muy importante y obviamente me voy a referir al tema en mi condición de doctor en Derecho, como usted dijo, y como especialista en materia de litigios internacionales y arbitrales en materia de inversión. Mis explicaciones van a ser un poco generales y académicas, y no pretendo dar una opinión completa sobre el caso en particular, porque para eso profesionalmente requeriría tener un conocimiento exhaustivo de todos los elementos del caso, ¿no? Pero por lo menos para los efectos de responder y que el público entienda de qué estamos hablando, eh, probablemente me referiría más bien a las buenas preguntas que hay que hacer para tratar estos temas. En lo que yo he podido ver en la palestra pública es que a veces uno escucha posiciones un poco extremas referente al tema del arbitraje y la minera. Las posiciones extremas que yo he escuchado es una posición un poco con un pesimismo automático que implica que la República necesariamente va a ser condenada en un arbitraje, en caso de que surja un arbitraje relacionado con la minera. Y también he escuchado por parte de otros colegas una posición con un optimismo abrumador que consistiría en decir, no, esto no va para ningún lado, la República de Panamá tendría este caso ganado. Y la realidad es que
todo litigio internacional sometido a arbitraje incluye, aunque sea mínimamente, un cierto riesgo. Entonces, siempre tenemos que tener esto en cuenta, pero tampoco debemos pensar que los estados están indefensos en un arbitraje de inversión. Hay varios estados que han sido demandados y que han resultado ilesos y que ganan casos de arbitraje, y de hecho es menester mencionar que la República de Panamá, como tal, ha tenido varios arbitrajes de inversión, y Panamá está digamos, en la lista de países que ha sido bastante, le ha ido bastante bien en arbitrajes de inversión, ganando la gran mayoría de los casos que se le han presentado. Esto no es una garantía de éxito, por supuesto, porque cada caso es distinto, pero por lo menos sería un indicador de cómo le ha ido en los diferentes arbitrajes de inversiones cuando se ha tratado de poner en juego o en cuestionamiento la responsabilidad internacional del Estado. Ahora, yo voy a hacer una explicación de cómo funciona este arbitraje en materia de inversión para poder entender qué ocurriría con este contrato de forma general. Este no es un tema de gran público, señor Cabrera. Es un tema muy técnico, específico, y que no es manejado ni siquiera por muchos abogados a nivel internacional, y mucho menos en Panamá se conoce tanto del arbitraje de inversiones. Pero debo decir que este es un arbitraje muy particular en donde una persona privada puede poner en el banquillo de los acusados a un Estado para efectos de determinar si se violó o no un tratado internacional. ¿Y cómo funciona? Básicamente hay una idea de compromiso entre dos estados que firman un tratado internacional que protege a los inversionistas. Y en esos compromisos se pone, por ejemplo, que en casos de expropiación de la inversión se tiene que compensar al inversionista de su inversión. Y en esos tratados se pone una oferta de arbitraje. En el caso de Panamá, Panamá tiene varios tratados con varios países, entre los cuales, muy particularmente para este caso, podría hablarse del caso de Canadá. Panamá y Canadá tienen un tratado de libre comercio en donde se incluye una oferta de arbitraje que permite a todos los inversionistas del Estado canadiense a presentar un arbitraje en contra de Panamá, y están protegidos por eso, y también pueden los panameños inversionistas en Canadá presentar un arbitraje en contra de Canadá. Ahora, ese tratado entonces establece esta opción de ir a arbitraje. Ahora, en el caso presente, ¿puede haber un arbitraje de inversiones en el caso de la minería? Bueno, existe esta oferta de arbitraje, y si, por ejemplo, y es difícil determinar a estas alturas de parte, o sea, en virtud de qué tratado, pero si es el tratado de Canadá, si el inversionista o el dueño de las empresas es canadiense, existe la posibilidad de que se presente ese arbitraje. Y entonces se puede llevar a cabo un arbitraje en donde se va a analizar el tema de una posible expropiación. Una expropiación o una violación del derecho internacional puede darse a través de medidas gubernamentales que pueden Pero a ver, afectar una inversión. pero Y, fíjese algo, doctor, yo quiero interrumpirlo ahí ajá, porque hasta el momento, y eso hay que dejarlo claro, aquí no se ha hablado de una toma administrativa de la mina, ni se ha hablado de expropiación por parte del gobierno. Se estaba hablando de un fallo de inconstitucionalidad sobre una ley que rige un contrato. ¿Qué va a hacer el gobierno si la corte falla? Eso no lo sabemos. La consulta es, ¿cuáles serían los argumentos? ¿Cuáles serían los argumentos que la empresa podría dar en este tribunal frente a un decreto de inconstitucionalidad de una ley sobre un contrato? sí. En el caso de que ocurra una declaración de inconstitucionalidad mediante un fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, si el fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene un efecto de privar, por ejemplo, a un inversionista de su inversión, puede hablarse o se va a dar la discusión argumentativa, pero hay respuesta allí eventual, pero puede darse una discusión sobre si ese fallo de inconstitucionalidad por parte del órgano judicial que pertenece al Estado panameño implica una expropiación indirecta en el derecho internacional o en el tratado aplicable.
Y lo que lo que podrían tratar de mencionar es, o de alegar, es que al tratarse de una decisión de justicia que tuvo el efecto de privar, o sea, estatal, que tuvo el efecto de privar al inversionista, entonces implica una expropiación. Ahora bien, el asunto no es tan automático tratándose de una decisión de inconstitucionalidad y máxime cuando el contrato entre las partes tenía una cláusula que hablaba de temas constitucionales que tenían que ser respetados. Esa cláusula, el tribunal podría ser, bajo el derecho a las inversiones, muy sensible al contenido de esta cláusula y considerar que hasta cierto punto había como una previsión de lo que podría pasar por parte de una Corte Suprema de Justicia fallando en un tema constitucional. Y desde ese punto de vista, eso hasta cierto punto puede romper por parte del Estado, eso sería una defensa estatal, con el concepto de expropiación indirecta en el presente caso. O eventualmente, si se considerase que fuera efectivamente una medida privatoria, esa medida estaría justificada bajo parámetros fundamentales reconocidos por la Constitución y que eventualmente tendría algún tipo de reconocimiento internacional, como podría ser el tema Claro. ecológico. Ahora, a ese tema voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en medio de esta diatriba judicial si el Estado panameño evidencia que el daño ecológico de la mina fue superior al que la mina había prometido, entre comillas, ¿no? No sé si me explico. ¿Qué pasa si se confirma que el daño ecológico sobre la tierra panameña generó un impacto que sin duda alguna golpea al Estado? Sí, en el derecho de las inversiones, bajo aquí una cláusula de arbitraje, bajo el contrato, esto podría generar un litigio distinto al litigio al cual me refiero yo, que es el litigio en materia de inversiones. Bajo el derecho de las inversiones, por ejemplo, el tratado tiene ciertas disposiciones que establecen la protección del medio ambiente y que hasta cierto punto, si las medidas adoptadas se justifican, indistintamente de si hay una diferencia entre un estudio de impacto ambiental anterior, eso podría darle, digamos, más leño al fuego, pero realmente aquí el tema es si la medida estatal que privó al inversionista de su contrato, por ejemplo, estaba plenamente justificada bajo un esquema de protección del medio ambiente, considerando que el mismo tratado es sensible a los temas del medio ambiente y que el derecho internacional general, porque aquí estamos aplicando es derecho internacional en un arbitraje de inversiones, el derecho internacional protege también temas ambientales, podría darse una situación de justificación de lo que serían los poderes de policía del Estado reconocidos por el derecho internacional a efectos de que la medida se convierte en una medida no compensable. Cuando digo Pero medida ahí, no ahí hay compensable, pero don Carlos, déjame un punto ahí para seguir la línea de pensamiento de la pregunta de Gonzalo. Dice, Panamá declara o advierte que el daño al medio ambiente ha sido superior. Y la empresa dice, pero espérate, yo estaba aquí con 5 gobiernos y ninguno me dijo nada nunca. Tampoco, por otro lado. 5 gobiernos consecutivos. sí, lo que pasa es que, claro que eso va a ser un tema de argumentarse, pero no es un tema, o sea, uno tiene que entender tanto el derecho internacional como las circunstancias del caso como temas evolutivos. Y hasta cierto punto, por ejemplo, lo que podría arrojarse de un estudio de impacto ambiental en el año 1996 puede ser considerado no tan catastrófico o totalmente normal en comparación con lo que el mismo estudio de impacto ambiental arrojaría el día de hoy. Porque al día de hoy, por ejemplo, hay Claro, más que en el 90, una crisis de agua, por ejemplo, habría más ejemplos que podrían justificar medidas un poco más fuertes en pro del ambiente porque el propio derecho ambiental internacional ha tenido ciertas evoluciones y es hoy más sensible al tema de la protección ambiental que hace 3 décadas. Entonces, correcto. hay un tema evolutivo que podría justificar en las circunstancias que algo que no vio un gobierno hace 30 años pueda verse hoy en día. Doctora Rue, basándonos en el tema técnico y siguiendo la línea que estamos llevando hasta ahora, ya lo hemos repetido aquí varias veces, pero me gustaría escuchar la parte legal. ¿Cuál sería la diferencia para un arbitraje
en estas circunstancias, en donde una empresa demande a un Estado, si la derogatoria de la ley se daría a través de otra ley en la Asamblea Nacional o si se daría a través de una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema. Sí. Básicamente, si se trata de una ley, obviamente yo sé que a nivel de constitucionalistas estaban preguntándose precisamente sobre si una ley podía derogar un contrato ley, o sea, y hay opiniones diversas en relación con este tema. Digamos que la declaratoria de inconstitucionalidad rompe la discusión que podría existir sobre si es legal o no derogar un contrato ley, en primer lugar. En segundo lugar, lo que pasa es que también la Asamblea fue la que aprobó esto. Entonces, si la propia Asamblea lo deroga poco tiempo después, eh, se ve un poco extraño, realmente. Se ve un poco extraño a la luz del derecho internacional, puede verse como un acto no tan racional, algo como esto. Básicamente, cuando la Corte, que es el organismo que va a poder conocer el contrato ley, conoce el contrato ley a la luz del derecho internacional, si se declara inconstitucional, se ve más como parte de lo que sería el curso normal de la validez del contrato y hasta dónde llegó la validez del contrato y quién controló la validez del acto por parte del órgano legislativo, que es el otro poder del Estado que controla sus actos, que es el órgano judicial. Entonces, desde ese punto de vista, en el plano internacional, esa acción se ve como una acción razonable y la razonabilidad es de extrema importancia bajo los parámetros del derecho internacional. Y más allá de la declaración, la posible declaratoria de inconstitucionalidad y de que se llegue a un arbitraje internacional, ¿qué pasaría si se logra evidenciar o comprobar que hubo pago de coimas para que la Asamblea aprobara el contrato ley? Bueno, las consecuencias de un acto que podría implicar un acto que en el plano internacional es considerado como un acto de corrupción. Y obviamente ya estamos hablando de una situación de bastante gravedad y que en donde ya básicamente existe un orden jurídico transnacional que reprime la corrupción. Básicamente las consecuencias en un arbitraje de inversiones serían mayores. Y hay un caso, Phoenix contra República Checa, en donde de forma general, no era ni siquiera un tema de corrupción, pero de forma general se estableció que cuando la inversión en su origen nace como consecuencia de una situación ilegal, ¿no? Ilegal en sentido lato, no necesariamente criminal, ilegal, básicamente en virtud del principio de buena fe que rige el derecho de las inversiones, se pierde el acceso a los beneficios del tratado. Y por consiguiente, el tribunal no tiene ni siquiera jurisdicción o competencia para resolver el caso. El caso se rechaza porque el inversionista no tiene acceso a la inversión en ese supuesto. O sea, no tiene acceso a la protección de la inversión bajo el tratado. No va a ser el tratado el que va a amparar una situación de ilegalidad. Ahora, a forciori, como decimos nosotros, es decir, todavía más en el caso de que esa ilegalidad resulte de un acto de corrupción. Ahí sí, la teoría de las manos limpias, como se le llama en el derecho internacional, el principio de buena fe y la misma legalidad exigida para la inversión para efectos de protección bajo el tratado, van a excluir cualquier tipo de beneficio por parte del inversionista del tratado. Y muy importante aquí, porque este aspecto es importante, tratándose de un tema de corrupción, en la corrupción existen tanto una corresponsabilidad, tanto del agente del Estado que acepta coima, como de la parte privada que ofrece coima. O sea, ambos son partícipes de un acto de corrupción. Pero en ese caso, para los efectos del beneficio del tratado, los tribunales han tenido tendencia a que la ilegalidad por parte de un inversionista en relación con la inversión ya le excluye el derecho del tratado. Entonces, en principio, en caso de que se demuestre, ahora la carga probatoria es grande,
para poder demostrar que hubo efectivamente una situación de corrupción, pero en caso de que ocurra, no va a haber beneficio del En caso tratado. de que ocurra, no tendrían como derecho a defenderse. No tendrían derecho a presentar un arbitraje de inversiones. Eso no excluye el arbitraje comercial pactado en el contrato o Creo, lo que sea que se haya pactado entre las partes. Pero creo el que es que, importante en este punto esta respuesta que estoy escuchando, porque veo que sí hay, obviamente por desconocimiento de todos nosotros, que Carlos Arbe nos ha planteado que establezcamos con claridad, que también nos lo dijo Miguel Ángel Clar. O sea, este podría ser un arbitraje de inversión, no comercial. Me imagino hay otro tipo de arbitraje, Carlos. sí, básicamente, y esto es bien importante porque el que generalmente se conoce es el arbitraje comercial, que es el arbitraje clásico en donde una parte dentro de un contrato incluye una cláusula que dice, en caso de litigio, nos vamos a arbitraje. Esto es lo que se incluye en la mayoría de los contratos internacionales. El arbitraje de inversiones nace generalmente de un tratado internacional entre dos estados, en donde el inversionista no es ni siquiera parte. En este caso, por ejemplo, Panamá tiene con Estados Unidos, tiene con Canadá, tiene con Eslovenia, tiene con varios países, tiene con República Dominicana, y esos tratados son entre estados. Lo que pasa es que ese tratado que es entre estados tiene una oferta para los inversionistas del otro estado. Entonces, los dominicanos ofrecen a los panameños y los dominicanos y los panameños, la República de Panamá a los dominicanos. Y ese es el que permite que este inversionista que no firmó un contrato de arbitraje de inversiones, que viene de Dominicana o que viene de Canadá o que viene de Eslovenia, puede, si tiene un litigio en materia con respecto a su inversión, presentar un arbitraje de inversiones en contra de la República de Ahora, Panamá. con esta explicación que acabo de escuchar, ¿qué significa? De este proceso seguir evolucionando y que llegue entonces que se involucre o se invoque la cláusula de arbitraje de inversión. Por un lado Canadá, pero usted también acaba de mencionarnos que Panamá también tiene un tratado parecido a este con Estados Unidos. Con Estados Unidos. Y Eso aquí lo significa que Estados importante, Unidos también podría ser parte de este arbitraje, porque hay fondos estadounidenses en este proyecto. sí, en este caso, ok, ahora, cada tribunal arbitral va a ser constituido en base a un tratado diferente. O sea que si, por ejemplo, un inversionista estadounidense se siente lesionado, y hablo en forma general, se siente que sus derechos han sido lesionados, sus derechos bajo el Tratado de Libre Comercio, que es el que establece los derechos de los inversionistas, él puede presentar un arbitraje de inversión. Si su socio es canadiense, él no puede meterse en el mismo arbitraje porque ese es el arbitraje con el Tratado de Estados Unidos. El socio es canadiense, él tiene una protección distinta que está en su Tratado de Inversión con Canadá, entonces él puede presentar un arbitraje distinto por la lesión que él tuvo como consecuencia de la supuesta violación que se dio a a sus bienes o patrimonio. Pero entonces a Panamá le pueden caer en pelonera, por lo que estoy escuchando, si fuera el caso. Sí, obviamente, pero sin duplicación, y tiene que haber una justificación clara de que hubo un acto por parte del Estado que lesionó los intereses de Ahí ese quería en llegar, particular. ahí quería llegar, teniendo claro que es un arbitraje de inversiones. ¿No podría Panamá invocar el hecho de que el soberano, el pueblo, es que no quiere el contrato? ¿Eso tiene algún valor para los árbitros o ningún valor? Puede tener un valor para los árbitros en el sentido de que podría justificar condiciones objetivas, porque aquí si el pueblo de forma general está en contra de la situación, ya esto genera una situación objetiva que en las circunstancias podría justificar o no una acción determinada. Pero yo pienso que más allá del tema de lo que sería el pueblo o la posición popular, lo importante es lo que justifica o lo que dio nacimiento a ese malestar popular, que son básicamente, bueno, cualquier tema, ya sea de índole ecológico o de salud pública o de cualquier otra naturaleza, que vaya a justificar la acción de parte de la República de Panamá, eso todavía tiene más valor. Y si esos valores que están siendo protegidos por la República de Panamá son valores que son a la vez protegidos por el derecho internacional
y vuelvo al tema ecológico y vuelvo al tema de salud pública, entonces va a ser el tribunal mucho más sensible a ese tema. ¿Los arbitrajes y los resultados de los arbitrajes pueden ser apelables por las partes? Bueno, aquí hay que hacer una distinción. Generalmente los arbitrajes de inversión son realizados bajo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias entre Inversionistas y Estados. Ese es el CIADI, que está en Washington. Eh, si uno hace un arbitraje clásico del CIADI, que sería el arbitraje amparado por la Convención de Washington, que es la que da nacimiento al CIADI, que es parte del Banco Mundial, no es que es apelable, pero se puede presentar un recurso de anulación. Y ese recurso de anulación está limitado a ciertas cláusulas, a ciertas violaciones, agravios muy grandes, y no a cualquiera. No es una apelación donde se va a revisar todo el caso completo, sino ciertos elementos, errores graves que pudieron haber ocurrido, y lo conoce otro tribunal arbitral, que sería un nuevo tribunal arbitral constituido bajo los auspicios de la misma institución arbitral que es el CIADI. Ese sistema está establecido en la Convención de Washington, que es la que crea todo el sistema de arreglo de diferencias inversionista-Estado. Más o menos, más o menos, yo sé que no es exacto, ¿cuánto tiempo duran estos procesos de arbitraje? Sí, generalmente cuando uno escucha como abogado, no, que el arbitraje es muy rápido, es uno de los argumentos de venta, pero realmente en materia de inversiones no se aplica tanto. Un proceso de arbitraje de inversiones, digamos, hay una práctica internacional. O sea, esto va a depender de lo que las partes acuerden con el tribunal arbitral en un calendario procesal que va a ser incluido en el procedimiento en atención a las necesidades del procedimiento. Pero sí hay un estándar clásico, un parámetro clásico que implica una duración de aproximadamente 2 años. Ahora, 2 ¿cuánto años. Ahora, un segundito, Gonzalo. Mm. ¿Qué pasa con una estructura como esta de la mina que está ahí en Donoso? Mientras eso llega, ¿qué? ¿Hay que paralizar la obra o sigue andando? ¿Qué ocurre? Bueno, el Estado tiene poderes normativos. De hecho, en el arbitraje de inversiones, generalmente el tribunal no es que te va a decir devuélvele la mina o la concesión se mantendrá por 20 años o por 40 años, etcétera. O sea, no, ese no es realmente lo que el tribunal va a decidir. Ahí el tribunal lo que va a decidir bajo el derecho internacional es sobre si se da una condena pecuniaria o no. Pero el derecho internacional respeta lo que el Estado haya realizado en virtud de sus poderes normativos. Es decir, que si hubo una privación de la inversión, sea expropiación o no, ella va a mantenerse. Y no hay forma de que eso se devuelva. Eso ya existió y eso se respeta porque es el Estado en sus poderes normativos y su poder soberano tomó la posición que tomó. Lo que el tribunal va a determinar es que si eso constituye una violación y por la violación hay una condena pecuniaria, Gua- básicamente. O sea que si lo que se hizo no impide que el inversionista pueda mantener su contrato, la ejecución de su contrato, el contrato va a mantenerse en vigor durante todo el tiempo del arbitraje. Pero si fue una medida que tuvo como por efecto suspender o poner fin al contrato. Por ejemplo, la declaratoria de inconstitucionalidad ya va a ser definitiva, porque en el derecho panameño es definitivo. Entonces, el derecho internacional no va a echarla para atrás. Él puede decir Ahora, que una medida es ilegal, pero no bajo el derecho internacional, pero no puede anular la medida estatal. ¿cuánto le cuesta al Estado panameño una diatriba judicial de tal magnitud? No son baratos. Creo que esa información es pública en relación con los arbitrajes de inversiones que ha tenido la República de Panamá, que ya creo que estamos en la decena. Básicamente, generalmente son firmas muchas veces estadounidenses o de Europa Occidental las que están especializadas en la materia y generalmente ellos pues postulan de forma general para defender estados en arbitrajes de inversión. Un arbitraje de inversión
o sea, cuesta millones para los estados, porque esto implica la contratación de abogados especializados en la materia, y no son 2 o 3 sujetos, sino que es un equipo legal de abogados que va a atender los diferentes componentes del arbitraje de inversiones, que son muy técnicos. Hay veces temas legales, hay veces temas técnicos de cuantificación, son muy técnicos, o sea, que cuestan millones en gastos de abogado y expertos, porque hay también expertos que intervienen, y todo el proceso arbitral que se lleva a cabo bajo los auspicios de la institución arbitral también cuesta, que eso implica los honorarios del tribunal arbitral, los 3 miembros del tribunal arbitral. Doctor Arroe, me escriben por aquí para poder volver a explicar el tema de la pregunta del profe. ¿Qué pasa con, en este caso, un proyecto como la mina, en el caso de que se inicie un arbitraje? Usted mencionó que el Estado podría aplicar normativas. ¿Se refiere a que el Estado puede ordenar el cierre de la mina y después ir al arbitraje, o puede seguir la mina como estaría hasta ahora mientras avanza el arbitraje? O sea, lo que sea, cualquiera que sea la medida que adopte el Estado, ella es totalmente independiente de lo que ocurre en la esfera arbitral. Allá pueden estar litigando, y si el Estado, las medidas adoptadas por el Estado no implican el cierre de la mina, o no implican la suspensión de las actividades de la mina, el tribunal arbitral no las va a suspender. Y si esas actividades implican el cierre de la mina, las medidas implican el cierre de la mina, el tribunal arbitral no las va a reanudar, porque simplemente el tribunal no está ahí para reanudar la mina o cerrar la mina, él está ahí para determinar si hubo una violación del derecho internacional y condenar pecuniariamente en caso de que existiese alguna razón para condenar al Estado por eso. Hay varias inquietudes de los oyentes. Una de esas es, ¿qué ocurre si el contrato dice que se debía hacer una inversión por un monto X en un periodo determinado y eso no se cumplió, como en efecto ocurrió en este caso? Sí, eso es como buscar un resultado, eso más bien es un tema que corresponde a la vía contractual. Este es un tema contractual. eh, no necesariamente excluye la inversión, no necesariamente, aunque puede ser considerable, pero no necesariamente excluye el tema del arbitraje de inversión. Pero puede ser un incumplimiento contractual que tiene algún tipo de consecuencias, mucho más importantes en un arbitraje contractual, en un arbitraje comercial. Pero en un arbitraje de inversiones, bueno, habría que ver, porque obviamente el inversionista lo que va a alegar allí generalmente es, bueno, tuve menos posibilidades de imprimir eh, dinero y de meter dinero en el asunto, o de poder lograr los objetivos que tenía que lograr por la actividad del Estado que me impidió hacerlo. Eso es lo que uno generalmente se encuentra en la práctica. Pero en general, lo más importante es la justificación de las medidas adoptadas en relación con la inversión. Otro Este oyente fin que de dice que semana necesita, recorrió con mucha fuerza el hecho de que la Corte de Arbitraje falla a favor de Bolivia y niega cualquier indemnización a la minera estadounidense Orlandini. Me dicen que este es un típico caso de un arbitraje de inversión. Sí, ese es un típico. Estos casos son públicos. Realmente a nivel internacional, sí hay ciertos negocios en donde clásicamente digamos, existen arbitrajes de inversión, son el negocio del petróleo, el negocio de la minería. Son básicamente los dos principales, lo que es la extracción de petróleo y de minería. Y han habido varios casos, no, este caso contra Bolivia no es el último, digamos que es uno bastante nuevo, pero han habido varios casos en Venezuela. Hay un caso Highbury contra Venezuela, en donde yo estuve directamente involucrado. Realmente hay muchos casos en materia de extracción, y las discusiones son ya bastante conocidas en la materia. le quería preguntar porque hay por lo menos dos oyentes aquí en el WhatsApp que no quedaron muy claros con el tema de si se declara la inconstitucionalidad, ¿esto evitaría demandas? En un arbitraje de inversiones no es que evitaría la demanda. Esto se convertiría más bien en un elemento que yo estoy seguro que el Estado utilizará en su favor para demostrar la razonabilidad de la medida adoptada
y hasta cierto punto, y todo dependiendo de cuál es el fundamento de la decisión de inconstitucionalidad, para justificar la existencia eventual de algún tipo de poderes de policía relacionados con la protección del ambiente o de la salud pública o relacionados con la legalidad del acto. Y una pregunta más, ¿cómo se explica que los abogados, tanto nacionales como internacionales, que asesoraron a Panamá con el tema del contrato minero, no contemplaron el caso de la inconstitucionalidad? Bueno, no sé si no está contemplado cuando la misma ley establecía algunos efectos de inconstitucionalidades, ¿no? De la salvaguarda de la Constitución. En el mismo contrato de ley había algo relacionado con eso, con lo cual en alguna medida se contempló algún tipo de posibilidad, por lo menos en abstracto, y creo que eso tiene mucho valor incluso para la República, que se haya contemplado esto. Pero hasta ahí podría decir, porque no puedo yo pronunciarme sobre por qué razones un colega en algún momento contempló o no contempló algo durante algún tipo de negociación. Sería Pero muy, es muy que lo que yo difícil no entrar allí. entiendo, lo que yo no entiendo de la pregunta, Flor, es que tú puedes aprobar una ley en la Asamblea y cualquier ciudadano puede ir a demandar la inconstitucionalidad y falta ver qué dice la Corte. O sea, por eso que no entiendo la pregunta de cómo no advirtieron la posibilidad de una inconstitucionalidad. Cualquiera puede interponer una demanda de inconstitucionalidad y es la Corte la que define si sí o si no. Por eso no entiendo muy bien la pregunta. Sí, lo que pasa es que en este contrato es que precisamente existe dentro de la misma cláusula de arbitraje contractual, el arbitraje comercial que está en el contrato, se incluye una cláusula en donde se habla de que el tribunal, no recuerdo el texto exacto, pero estaba relacionado con el respeto del ejercicio de la salvaguarda de la Constitución, que tendría que ser respetado. O sea, que hasta cierto punto sí se contempló el tema. Ahora, lo que queda claro, y un colega suyo entrevistamos estos días también nos los advirtió, porque hay quienes piensan que mañana la Corte falla y ya terminó esta historia. Queda claro que, si bien es cierto, la Constitución está en el tope de la pirámide, estos acuerdos, estos tratados internacionales tienen el mismo rango. Entonces esta historia no ha terminado, Sí, o no bajo, terminaría allí. bajo el derecho internacional, la regla general, y eso es lo que va a ser un tribunal arbitral constituido bajo un tratado, porque él aplica el derecho internacional. Para ellos, todo el derecho de los países es derecho nacional, eso es tratado prácticamente como un hecho, incluyendo la Constitución. O sea, para el derecho, desde el punto de vista del tribunal arbitral, la Constitución no está, es un hecho y ella podría constituir una violación a un tratado, por ejemplo. Lo que sucede es que en cierta medida, cuando el ejercicio de los derechos constitucionales por parte del Estado implica una medida de policía justificada bajo parámetros del derecho internacional, entonces esa medida se va a justificar y no hay violación del tratado ni tampoco de obligación de reconocer una compensación. Y por otro lado, la, la la Constitución va a ser un elemento muy fundamental para poder justificar las medidas que se están adoptando. Aquí, al final de la historia, en su cálculo y experiencia, si esto llega hasta el final y la Corte un día se pronuncia y la Corte dice lo que el pueblo quiere que diga y es inconstitucional todo, y etcétera, 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 etcétera. Viene el cálculo del arbitraje por parte de quién, del afectado, ¿no? Asumo. O Sí, del que se considera afectado. exactamente. Es decir, primero que bueno, yo dudo, y para hacer esa precisión, porque es importante, dudo que realmente ocurra así y eso va a depender de la motivación de la sentencia de la Corte. La Corte no debe decir lo que el pueblo diga, la Corte tiene que decir lo que de conformidad a la Constitución debe decir. Y si la nulidad del contrato resulta de la violación de una disposición constitucional, tiene necesariamente que salir exclusivamente de allí. Y no solamente por el clamor del pueblo, sino realmente porque técnicamente ese es el resultado. Entonces,
Siendo así, entonces, el afectado que pudiera verse afectado por la privación de su inversión como resultado de la declaratoria de inconstitucionalidad, él lo que va a hacer es a presentar o a intentar presentar un arbitraje de inversiones alegando que la decisión de la Corte vino a impedir de forma definitiva su acceso a la inversión, ella constituye una expropiación indirecta. Y ahí va a entrar la discusión sobre si eso efectivamente es el caso. Y si ese es el caso de que hubo una expropiación, esa expropiación es no compensable o es compensable, y a que esto va a depender de la justificación bajo los poderes de policía del Estado. Más allá también de la discusión sobre si el inversionista tiene acceso al tratado que está invocando. Bueno, entonces Panamá tiene tratados de protección de inversiones con Canadá, lo tiene con Estados Unidos, por lo menos que se sepa, con estos dos países, probablemente con muchos más, pero de estos dos países donde hay fondos de empresas canadienses o de ciudadanos canadienses, así como de empresas o ciudadanos de los Estados Unidos en este paquete. Y que podría ocurrir que hayan entonces más de un arbitraje. ¿Eso es así? Sí, podrían haber efectivamente, y se han dado casos en donde pueden darse incluso un arbitraje bajo el contrato, que sería el arbitraje de comercial clásico que está en el contrato por parte de la empresa contratista que tiene la concesionaria. Al mismo tiempo, se da un arbitraje ante el Tribunal de Inversiones de conformidad con el tratado que se aplica a uno de los inversionistas, incluso eventualmente otro arbitraje de inversiones en aplicación de un tratado distinto por parte de otro inversionista que venga de otro estado. Entonces, estamos hablando de una posibilidad de una multiplicidad de arbitrajes, pero no es muy común, sí se ha visto, y se ha visto incluso en el caso de Panamá, ya ha habido casos de arbitrajes contractuales al mismo tiempo que arbitrajes de inversión bajo el tratado, pero digamos que no es el escenario más común, no es ese, porque obviamente un arbitraje es costoso no solamente para el Estado, sino también para el inversionista, y entonces esa multiplicidad de casos puede ser costosa y no muy eficiente, porque a pesar de que el derecho se tiene de que un arbitraje bajo el contrato es distinto a un arbitraje bajo el tratado, de todas maneras la discusión es la misma, es el mismo daño muchas veces. Entonces, hay una duplicidad que podría implicar que si se pierde en un lado, el otro va a reconocer la pérdida del otro tribunal arbitral. Y la duplicidad de esfuerzos en litigación. Doctor Carlos Arrué, muchísimas gracias por darnos este tiempo y estas explicaciones. Sí, el tema es bastante complicado, muy técnico, tanto desde el punto de vista de minería como desde el punto de vista del ejercicio de la abogacía y estos temas de arbitraje y etcétera. Pero para mí lo más importante es que los panameños sepamos qué va a pasar el día después, sea cual sea la decisión en una dirección u otra, tener claridad de qué pasa el día después de que se asumen este tipo de decisiones. Y ya, pues, con esta explicación que nos ha dado Carlos Arroyo y otras que hemos escuchado, yo no sé ustedes, pero para mí el panorama es un poco más claro de saber, bueno, hay un riesgo, así comenzó Carlos Arroyo diciendo, es un riesgo que te corres como empresa o que te corres como Estado ir al arbitraje. Tienes el riesgo de ganar como tienes el riesgo de perder. Ah, una pregunta final. ¿En estos arbitrajes se gana el 100% o se pierde el 100% o hay un in-between? Hay ahí como en esto sí y en esto no. Sí, creo que esto me permite perfectamente bien ya dar por terminado y cerrar el ciclo de entendimiento del tema, porque aquí entramos en un tema de cuantificación. Para llegar a la cuantificación, obviamente, el inversionista ha tenido que pasar por dos barreras importantes: la barrera jurisdiccional y la barrera de la demostración de que hubo una violación. Es decir, luego de que él demuestra que tiene acceso al tratado, de que su inversión es legal, de que él es un inversionista que proviene del estado con el cual se hizo el tratado, él tiene el beneficio del tratado,
probó eso, ahora tiene que probar que hubo una violación, que hubo una expropiación y que no fue compensada, que se frustraron sus expectativas legítimas protegidas bajo algún estándar, alguna violación demostrada. Si él logra demostrar eso, entonces ahí el tribunal se va a abocar a la cuantificación. Si la demanda, ¿cómo se cuantifica un arbitraje de inversiones? Generalmente lo que se utiliza como test es el valor de la inversión al momento inmediatamente anterior al hecho de privación. Entonces, ¿cuánto valía la inversión al momento del acto que privó a la demandante, al inversionista, de su inversión? Y para hacer eso hay varios métodos que son demostrados por técnicos expertos internacionales en materia de temas de economía y de cuantificación de demandas. Uno de los métodos más utilizados se llama el flujo de caja descontado. Esto significa que se va a hacer un análisis de cuánto dinero esa parte hubiese generado del principio hasta el fin de la inversión. En este caso, el contrato tenía 20 años, se entienden los 20 años, y determinar, después de que se determina cuánto hubiera ganado, se descuenta todo el pronóstico del costo de operación. Entonces, si ganabas, voy a ponértelo en términos muy pequeños, $5 en los 20 años y hubieras gastado $2, entonces el tribunal te puede reconocer $3, por ponértelo así. Entonces, el tema aquí es que esto de la cuantificación requiere un análisis muy certero de cuánto hubiese ganado en esos 20 años, porque si no se logra tener ¿y cómo se logra eso? Teniendo un track anterior de cuánto ellos habían ganado anteriormente para ver cuánto les iban a ganar en el futuro. Pero si no se tiene un track claro sobre lo anterior porque el contrato es nuevo, puede que el tribunal utilice un sistema de costos en donde diga, bueno, cuánto tú gastaste para empezar a operar y yo te reembolso eso. Que ese es un sistema totalmente distinto. O sea que hay dos metodologías grandes, una basada en el costo y la otra basada en la proyección futura de la empresa. Pero en los dos casos, estoy seguro que los expertos de parte del Estado van a ser muy celosos de verificar que ese análisis que se hace corresponde a una realidad económica y no a Sí. una especulación por parte del inversionista que está simplemente alegando que su negocio iba a generar flores y mucho dinero. Y ahí es donde el tribunal arbitral puede decirse muy básicamente, ok, tuviste razón, hubo violación, hay jurisdicción, o sea que tienes derecho al tratado, pero en mi cuantificación no corresponde a tu demanda y yo te doy de aquí una parte bastante que puede ser 99% hasta 1% de lo que él estaba pidiendo. Porque muchas veces, incluso con la violación, otras razones hubieran generado que el negocio no hubiera sido tan próspero y desde ese punto de vista no se justifica la cuantificación. O sea que hay mucha discusión legal y técnica sobre el tema de la cuantificación. Bueno. Don Carlos Arre, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a Que ustedes. esté Hasta bien. luego.